gestación y hoy día vamos a hablar sobre condiciones especialmente dirigidas a los pequeñitos de la casa, así es, a los niños, a los bebés, a los hijos, porque hoy día vamos a estar conversando respecto de los problemas cardíacos en los niños, así es, se pueden presentar problemas cardíacos en los niños, de pronto cuál es la prevalencia de este tipo de problemas, vamos a conocerlo hoy día en el programa y para ello, para extendernos respecto a este interesante tema, estamos contando con la presencia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yoely Frisancho Berrios. Ella es médico, cardióloga, pediatra, especialista, por supuesto, que nos está acompañando el día de hoy. Doctora Yoely, encantada de tenerla aquí en el programa. Dale, encantada yo más bien estar con ustedes y compartir este tema que de pronto algunos desconocen un poquito, así que lo vamos a ampliar en estos minutos. Nada, Correcto. contenta. Correcto, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, es un tema que de pronto no mucha gente conoce, ¿no? De pronto problemas cardíacos dicen los niños, pero ¿cómo? Estoy habituado a que los problemas cardíacos pues, que son difundidos y conocidos bastante a nivel de los adultos, de pronto incluso hasta adultos ya de mediana edad, mayores, etcétera. Pero también se pueden presentar problemas cardíacos en los niños. En todo caso, quisiera de pronto que nos empiece comentando respecto de cuál es la prevalencia en nuestro país, de pronto, o en el mundo de este tipo de problemas, con qué frecuencia se podrían presentar. De repente, doctora, nos ayuda a conocer este dato. Claro, en realidad la incidencia es más o menos de 8 por cada 1000 nacidos vivos, tienen algún tipo de cardiopatía congénita. En el mundo cada vez se están haciendo diagnósticos mucho más tempranos, de pronto las ecografías en la etapa prenatal nos están ayudando mucho en estos momentos y definitivamente cada vez que diagnosticamos más, pues el porcentaje incrementa. Se menciona que más o menos 1 de cada 1000 nacidos vivos en el Perú podría tener algún tipo de tiene cardiopatía congénita. Oh. De pronto existen ciertas alteraciones cardíacas que a veces pasan muy desapercibidos y por eso de repente el número quizás no asombra mucho, pero en realidad estamos en todo este aprendizaje para poder diagnosticarlas con mucho más o en más temprana edad, ¿no? Correcto, correcto, qué interesante. O sea, nos comenta, amigos televidentes, justamente la doctora Yoely, que los avances también en función a la tecnología que existe actualmente nos permiten pues hacer diagnósticos también mucho más precoces y más finos, también más precisos, incluso como refiere la doctora, hasta intraútero, ¿no? Cuando todavía la mujer está embarazada para detectar ese tipo de problemas que se pueden presentar en niños. Mencionó además, doctora, el tema de la palabra congénito, ¿no? Que pronto que también para que nuestro público televidente pueda entender qué significa esto de congénito y de pasada, doctora, que nos pueda hablar respecto de cómo más o menos es el desarrollo del niño respecto de su sistema cardiovascular del que estamos hablando en función al embarazo, ¿no? Y es, la gran mayoría de mujeres probablemente cuando están embarazadas no son conscientes del todo que ya empezó el embarazo. Es decir, la formación cardíaca comienza más o menos a la tercera semana de gestación y es ahí donde pueden existir diferentes factores de riesgo que pueden provocar o ser partícipes de que exista alguna cardiopatía congénita. Entre la tercera y la quinta semana de gestación es, digamos, el mayor desarrollo cardíaco que se da en el embrión. Entonces, saber esto, de pronto tener los controles prenatales, tener un embarazo de manera adecuada y de manera programada, ¿no? Es lo ideal, sobre todo para ir disminuyendo factores de riesgo que puedan hacer que este niño tenga algún tipo de cardiopatía congénita. ¿Sí? Y efectivamente, cuando hablamos de congénito, es cuando el niño ya nació con esa cardiopatía. Hay cardiopatías que son adquiridas, que de pronto no tienen ninguna cardiopatía, pero en el transcurso de la vida la adquirieron. Provocado por bacterias, provocado por algún virus y que desencadena algún mal cardíaco. Pero en realidad congénito, que es el mayor porcentaje, es porque ya nacieron con este problema cardíaco. Qué interesante, doctora, los datos que nos está compartiendo. En primer lugar, amigos, este dato interesantísimo, importantísimo, que durante las primeras semanas nomás de arranque con la gestación, ya se está formando el aparato cardiovascular de nuestro bebé, del bebé, y en todo caso, justamente habría que, como bien dice la doctora, planificarnos muy bien respecto de la gestación para entender que
podría pues una dama en cualquier momento de la edad fértil, por supuesto, que mantiene obviamente relaciones, puede salir embarazada y guardar los cuidados que ahora seguramente nos va a comentar, doctora, respecto de cuáles son los cuidados necesarios para tratar de evitar pues cualquier tipo de malformación, incluidas las malformaciones congénitas. Y justamente además nos refiere respecto del término congénito, que tiene que ver pues con estas enfermedades que se gestan, que se generan justamente a lo largo del desarrollo del bebé cuando está en la cavidad uterina. Interesante, doctora. Y bueno, quisiéramos pues conocer un poquito respecto de cuáles son estas enfermedades que mayoritariamente se presentan. Bueno, dijo también enfermedades adquiridas después del nacimiento. ¿Cuáles son más o menos las frecuencias? De pronto más son las congénitas, más las adquiridas en niños. ¿Cómo se presentan? Ok, existen diferentes cardiopatías dentro, abarcando un poco lo que estabas comentando, el hecho mismo de que la mujer o la gestante tome el ácido fólico, tome el hierro de manera adecuada, incluso meses antes de gestación, hacen que los porcentajes de factores de riesgo para que tenga cardiopatía congénita disminuyan. Una buena alimentación de la madre, que no esté expuesta a ciertas sustancias que pueden ser también, están descritas como factores de riesgo, hacen que disminuya esta incidencia de las cardiopatías congénitas. Definitivamente existen una gama inmensa de cardiopatías. Dentro de del grupo más importante son las congénitas, y de estas las que tienen algún tipo de comunicación. Es decir, las comunicaciones entre las aurículas, entre los ventrículos, o alguna comunicación entre las arterias, lo que llamamos ductus arterioso. Hay cardiopatías que no causan casi ningún problema, como las válvulas aórticas, que son bicúspides, es decir, que tienen 2 valvas, no 3, pero dentro del gran grupo que de pronto nosotros tendríamos o nos encontramos durante las consultas, son estas cardiopatías que más causan hiperflujo pulmonar. ¿Qué quiere decir? De que existe mucha congestión, o que causan mucha congestión a nivel pulmonar, y el niño respira rápido, no gana peso, suda demasiado. Entonces hay ciertos ítems que nos ayudan a orientar un poquito más esto, pero dentro de estas, las cardiopatías que generan mucha congestión pulmonar son las que siempre van a la cabeza, y las que siguen son las cardiopatías cianóticas, que es cuando el niño se pone moradito, tanto los labios o los dedos de las manos o de los pies, y este otro grupo de cardiopatías que también son importantes son las que vendrían a ser como un siguiente grupo subsecuente, ¿no? Doctora, definitivamente lo que sí nuestro público va a querer una aclaración un poquito respecto de estas comunicaciones de las cavidades que comenta. ¿Podría más o menos graficarnos para que pueda el público un poquito entender de qué cavidades estamos hablando en primer lugar? ¿Qué es lo que ocurriría en estas malformaciones que está refiriendo, que tienen estas comunicaciones, para que pueda más o menos entenderse en plano general, digamos? Claro, cuando el bebé está en su fase de crecimiento dentro o intraútero, en el útero todavía, el corazón empieza a formarse. Al principio es casi una cavidad única, y poco a poco se va tabicando. Al final quedan 4 cavidades cardíacas dentro del corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos, que en un comienzo están comunicados y necesitan esa comunicación. Si se cierra la comunicación, por ejemplo, entre las 2 aurículas, el bebé fallecería en el útero. Si se cierra la comunicación que habría a través de un ductus entre una arteria pulmonar y una arteria aorta, el bebé fallece. Pero ¿qué pasa cuando nace? Cuando nace, por la respiración y por los cambios fisiológicos de un neonato, esas comunicaciones se cierran de forma automática. En 3 días, máximo una semana, ya deberían estar cerrándose. Pero ¿qué sucede cuando persisten estas comunicaciones? Y dependiendo al tamaño, es que probablemente y posteriormente nos vaya a generar alguna clínica de congestión pulmonar. Entonces, son comunicaciones que debieron de cerrarse en algún momento y no lo hicieron, entre estas cavidades, entre cualquiera de las 4, y generan posteriormente los problemas, ¿no?
Claro, doctora, entendemos, o bueno, para que el público televidente entienda un poquito más respecto de la congestión pulmonar, significa que la sangre se acumularía en el espacio pulmonar y esto dificultaría de pronto una adecuada oxigenación, el flujo pulmonar no estaría, o sea, porque claro, amigos, la sangre obviamente tiene que pasar a través de nuestros pulmones normalmente para que nosotros podamos llenar de oxígeno en nuestros vasos sanguíneos, por supuesto, y de ahí retornar pues al corazón para que se distribuya a todo el cuerpo, ¿no? Como hemos conversado anteriormente respecto a nuestro aparato cardiovascular. En este caso, doctora, ¿eso de congestión pulmonar se refiere a que no habría un buen flujo a nivel pulmonar? Lo que quiere decir es de que a través de esta comunicación llega sangre hacia el lado derecho y este aumento de volumen hace de que vaya también un exceso de volumen hacia el árbol pulmonar. Ajá. Y esto congestione posteriormente el pulmón como propiamente se dice, ¿no? Ajá. Y posteriormente, al momento que el pulmón está tan congestionado con un volumen excedente, hace que el niño respire más rápido de lo normal, hace que el niño no crezca o no gane peso de forma debida porque el corazón está trabajando a 1000 por hora y encima pues suda demasiado. Eso es lo que sucede cuando existe alguna comunicación y pasa sangre de un lado hacia el otro y genera mayor problema y mayor volumen en un lado del corazón. Correcto, doctora. Qué importante lo que nos comenta la doctora Yoeli, amigos, porque nos ha dicho que las cavidades cardíacas en el bebito, mientras que está dentro del vientre, no tienen las mismas, de pronto, conformación, las mismas características de cuando el bebé ya nace, ¿no? Qué importante, y está más bien, hay unas cavidades que se comunican entre ellas que ya posteriormente en el nacimiento no lo deberían de hacer para que se empiece a generar justamente el flujo adecuado que le permita la vida fuera del útero. Qué importante, doctora, lo que nos está diciendo. Por favor, le pido que nos vamos a ir a un corte comercial muy breve, doctora, y nos acompañe para el siguiente bloque porque tenemos que consultarle, por supuesto. Ahora sí que nos diga un poquito más precisamente cómo podemos identificar pues estos problemas en los niños de manera precoz, cómo se aborda de manera oportuna y por supuesto cuáles son los tratamientos existentes para tratar este tipo de problemas. Volvemos después del corte comercial, no se muevan, amigos. Aquí en su programa Salud para Todos, como siempre llevándoles aquella información necesaria, precisa, importante para que tanto usted como su familia aprendan pues a prevenir enfermedades, a mantener su bienestar, a vivir saludable. Ahora ante la pandemia de este COVID-19 todavía nos encontramos sin bajar la guardia, tomando todas nuestras medidas preventivas y por supuesto también les estamos llevando a sus hogares respecto de diferentes temas de salud. No todo es por supuesto la pandemia por COVID, estamos abordando diferentes tópicos respecto de salud y prevención para que ustedes aprendan respecto de ello y puedan tratar oportunamente enfermedades o detectarlas a tiempo o más aún hacer prevención de las enfermedades, que es lo que nos interesa mucho más en el programa, porque vivir saludable es lo más importante. El día de hoy, amigos, estamos abordando un tema dirigido pues a los pequeñitos de la casa, es más, a los bebitos cuando recién nacen, a los pequeñines de nuestro hogar, porque estamos hablando respecto de las cardiopatías, de los problemas cardíacos en los niños, que sí se presentan de manera importante, también hay que tenerlos en consideración para poder abordarlos oportunamente. Y justamente explayándonos respecto a este tema, lo hacemos porque estamos contando con la presencia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yoeli Frisancho. Ella es médico cardióloga pediatra, por supuesto, que nos acompaña el día de hoy y que nos está hablando, nos está, por supuesto, ilustrando respecto de todas estas condiciones cardíacas que pueden afectar a los niños. Doctora Yoeli, le agradezco mucho nuevamente por estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Y habíamos quedado pues pendientes algunas consultas que hacerle antes de irnos al corte comercial. Y por supuesto, una de ellas nos ha hablado de algunas malformaciones congénitas que son las más frecuentes y que de pronto implican que existan comunicaciones entre las cavidades cardíacas que, si bien es cierto, se dan de manera natural para que el niño sobreviva dentro del útero, cuando ya nace, estas tienen que obviamente cerrarse oportunamente y sería como un corazoncito ya de un humano que está respirando el aire del exterior y que tiene otro tipo de metabolismo, y en todo caso, estas son las que se presentan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son entonces, doctora, cuál es la manera como los padres de manera oportuna se darían cuenta de que el niño está padeciendo de este tipo de problemas cardíacos? O de pronto también el médico mismo lo hace al momento del nacimiento, o no se detecta en el nacimiento, se detecta más adelante. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctora?
Ok, excelente la pregunta porque eso nos ayuda a determinar varias cosas. Primero, hay cardiopatías complejas, pero bien complejas, que se pueden detectar apenas el niño nace, entre las 12 a 24 horas de nacido. Oh. Y con un simple examen que lo hacemos en el instituto, en cualquier hospital, que es con la oximetría de pulso, que es cuando usan el saturador, con eso. Entonces, mediante este examen se puede detectar cualquier cardiopatía congénita compleja, severa, que requiere una intervención casi inmediata. Desgraciadamente, todavía no es una política de salud como tal que pertenezca al screening de cardíaco, al menos de todos los recién nacidos, pero ya se está poco a poco familiarizando esta herramienta. Pero bueno, en realidad el diagnóstico se puede hacer de manera temprana y oportuna si es que nosotros analizamos mediante este examen. En el otro grupo de pacientes, aquellos pacientes lactantes que están en casas 2, 3 meses, hasta los 6 meses, un año aproximadamente, ¿cómo yo puedo detectar que realmente hay algún tipo de cardiopatía? Primero, que cuando el niño no está ganando el peso adecuado según la curva de crecimiento y según la detección por su pediatra. Tenemos que descartar de pronto si no se puede deber a algún tipo de cardiopatía y que ésta esté asociada a respiración rápida, que se hundan las costillas al momento de respirar, que empiece, como le decía, a sudar mucho sin ninguna explicación, pero todo eso tiene que ir de la mano. No es solamente un solo examen. ¿Qué quiere decir? Que sude mucho, ya puedo pensar que es cardiopatía. No, tiene que estar asociado, que respire rápido, que no gane peso, a que de pronto el crecimiento no es el adecuado. Otro tipo de estudio que se podría realizar o de detección tipo en los signos y síntomas que el pediatra incluso lo puede detectar es cuando existe una coloración azulada en labios o en uñas de dedos o de pies, lo cual podría estar orientado hacia alguna cardiopatía cianótica. En los niños ya más grandes, en los niños que ya son en etapa escolar, igual, de la misma manera, si de pronto antes caminaba 6, 7 cuadras sin ningún problema, ahora está caminando 2 o 3 y ya se está cansando. O de pronto subía las escaleras 2, 3 pisos y ahora ya en el primer segundo ya está con mucho distrés respiratorio, es decir, con mucho esfuerzo respiratorio para poder alcanzar el mismo objetivo que lo alcanzaba antes, pues su pediatra tiene que buscar, tiene que detectar si es que esto se puede deber o no hacia una cardiopatía congénita. Y ahora estamos hablando como al inicio de algunas adquiridas y en todo este contexto del COVID estamos o se ha detectado un gran porcentaje de pacientes que sin tener ninguna cardiopatía por COVID han tenido presentación tipo Kawasaki, que es cuando este virus ha afectado el músculo cardíaco o las arterias coronarias o las válvulas del corazón y nosotros tenemos que también asociado al pediatra tener una evaluación cardiológica para ver de que esto no haya comprometido de manera importante la parte cardíaca. Correcto, doctora. Qué interesante, qué importante todo lo que nos está comentando, amigos. Espero que hayan estado tomando nota claramente porque de verdad, doctora, que puede sorprender muchísimo el hecho de que en problemas cardíacos no se detecten tan temprano, ¿no? Muchas veces. Entonces, de ahí de pronto la gran importancia de los controles, ¿no? Del crecimiento y desarrollo del niño después de que ha nacido, para que pues su pediatra o su médico de cabecera que los esté controlando, pues les haga seguimiento, porque estos signos aparentemente podrían ser detectables, sobre todo si es que la persona está entrenada para poder identificarlos, ¿no? Porque de repente las mamás, el papá a veces, o muchas veces primerizos, incluso no conocen muy bien, y dicen, no, pero parece que se agita un poquito, parece que está no está ganando mucho peso, pero no lo sé exactamente, hay que darle más comida, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante sería, amigos, según lo que nos comenta la doctora, hacerle este seguimiento de crecimiento y desarrollo de los niños. Y doctora, más aún, seguro se ha sorprendido el público cuando ha indicado que ya los niños en edad escolar, o sea, eso ya es tremendo, ¿no? O sea, que ya haya podido pasar incluso esta etapa de pequeñito y que ya cuando empieza su interacción en el colegio, pues pueda ya detectarse ahí algún tipo de problema respecto de su condición física. Qué importante entonces, amigos, que entendamos que estos problemas cardíacos en niños no solamente se detectan en el nacimiento, que es posible, como bien dijo la doctora, los más digamos,
cuadros más complejos, más grandes, de pronto se detectan tempranamente, pero también se pueden detectar a lo largo del crecimiento del niño. Interesantísimo, doctora, lo que nos comenta. Y ahora sí, indíquenos, por favor, cuáles serían los factores de riesgo desencadenantes que podríamos prevenir de manera oportuna, ¿no? Para poder evitar que se presenten estos problemas, si es que los hubiera, ¿no? Si es que hubiera algunos factores que puedan determinar que esto ocurre en los niños. Claro, como les comentaba en el primer episodio, en realidad cuando comienza la formación cardíaca es ahí donde nosotros tenemos, sobre todo la mamá, tratar de disminuir cualquier factor de riesgo, tomar su ácido fólico, tomar su hierro, estar bien alimentada, evitar exposición a... Doctora Yoli, creo que estamos con una comunicación, bueno, siempre el tema de la comunicación por internet es un poco complejo, pero estamos hoy día hablando, por favor no se olviden, tomen nota porque estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, los problemas cardíacos que se ocasionan en los niños, que también están presentes. Uno podría pensar pues que solamente los adultos padecen de enfermedades o problemas del aparato cardiovascular, del corazón, pero también como nos está explicando nuestra invitada de hoy, la doctora Yoeli, que es médico, cardiólogo, pediatra, especialista, nos está diciendo que los niños también pueden padecer de ese tipo de trastornos cardiovasculares y que muchos de ellos pueden ser detectados inmediatamente al nacimiento. Y incluso algunos pueden ser detectados todavía en los primeros años de vida, hasta cuando el niño empieza su actividad escolar. Así que valdría la pena pues estar atentos siempre a cualquier signo, evidencia que ha mencionado la doctora, la baja de peso, la dificultad respiratoria, la dificultad del esfuerzo de estos niños, para que podamos obviamente de forma oportuna llevarlos a su pediatra. Pero le estamos contando, doctora, ya está con nosotros nuevamente. Sí, disculpe. No se preocupe, no se preocupe, son los gajes de la comunicación moderna que ahora estamos llevando, pues doctora, no se preocupe. Está justamente comentándonos respecto de cuáles son los factores que están relacionados con las enfermedades del corazón en los niños y que se podrían prevenir, ¿no? Nos está hablando un poco de la prevención. Sí, bueno, les comentaba justamente que la gestante es la que en estos momentos tiene que disminuir cualquier factor de riesgo, tomar, como les decía, el ácido fólico, el hierro, estar bien nutrida, evitar exposición a alcohol, tabaco, incluso algunos medicamentos que el ginecólogo por eso tiene que estar muy, muy de la mano con la gestante si es que tuviera algún problema y tratar de utilizar medicamentos que sean adecuados y que estén probados y que no sean teratógenos o que no causen algún problema en el bebé. Y otra de las cosas que nosotros hacemos mucha incidencia, así no tengan cardiopatía congénita, es en la profilaxis dental. Es decir, las caries en los niños tienen que estar muy bien tratadas. ¿Por qué? Porque así no tenga una cardiopatía congénita, cuando existe cualquier proceso infeccioso que pase a torrente sanguíneo, va a llegar de todas maneras al corazón esta bacteria. Llega al corazón y esta bacteria se aloja en cualquier lado que desee. Se agarra una válvula, se agarra un músculo cardíaco, lo que quiera. Y se queda ahí y provoca lo que llamamos cardiopatías congénitas adquiridas, que son las endocarditis bacterianas. Claro. Y con mayor razón, si tuviera alguna cardiopatía, si tuviera alguna comunicación, ahí la bacteria se aloja y se queda y empieza a crecer y genera todo este problema. Entonces, la profilaxis dental es una de las situaciones que de pronto en nuestro país quizás no es tan arraigada, no es una cultura que tengamos tan presente, pero siempre lo manifestamos, tenga o no tenga cardiopatía, y con mayor razón si tiene alguna, para poder evitar que exista algún tipo de problema posterior. Por supuesto, doctora, y es más, ahora que está diciendo que que hay una relación también con el desencadenar cardiopatías adquiridas en los niños, pues ni hablar, con mucho más razón, llevar oportunamente a nuestros niños para que les puedan revisar el odontólogo la dentadura y pueda tratar oportunamente también el tema de las caries. Doctora, ¿cuál es el abordaje, el tratamiento que se les está dando actualmente a este tipo de cardiopatías? Porque incluso hace un momento mencionaba de que este control, digamos, esta prevención de las caries, especialmente en aquellos niños que ya tienen cardiopatía, ¿quiere decir que hay niños que pueden tener cardiopatía por
un periodo de tiempo sin todavía ser intervenidos y seguir viviendo, digamos. Es decir, a veces a los padres se les da un diagnóstico y el papá quiere que lo operen al niño mañana, ¿no? ¿Cómo es esto? Por favor, doctora, explíquenos en qué momentos son los oportunos para las operaciones y más o menos qué es lo que están, cómo lo están abordando ustedes, ¿no? Como especialistas. Perfecto. En realidad, cuando las cardiopatías congénitas muy complejas que son detectadas en los primeros días de vida, pues eso sí tienen que tener un abordaje terapéutico quizás de forma inmediata, ¿no? Aquellos en los que hacemos un diagnóstico en la etapa lactante o en la etapa escolar, vemos la repercusión que tenga esta cardiopatía y depende de la repercusión que tenga es que se da la opción, sea quirúrgica, sea por cateterismo. Entonces, cuando son muy pequeñitos, nosotros damos medicación vía oral. Ya algunos papás me imagino que están familiarizados con algunos diuréticos, algunos medicamentos que hacen que de pronto este corazón no trabaje más de la cuenta y tratamos de que tengan o alcancen un peso adecuado. Y cuando tengan un peso adecuado, recién podríamos nosotros dar una intervención, si es que se requiere, como le repito, por cirugía o por cateterismo, si es que fuera el caso. Algunas cardiopatías que no generan mucha repercusión hemodinámica, es decir, mucho problema en el niño, está ganando peso adecuado, no está respirando muy rápido, pero sin embargo tiene un defecto que está presente en el corazón, nosotros tratamos de hacerles un seguimiento de manera constante hasta que crezca lo más que se pueda y recién cause problemas en todo el organismo. Si es que no, todavía podríamos seguirlo de manera adecuada, de forma constante, hasta que decidamos realmente si requiere o no una intervención. Como les digo, existen, no sé, más de 90 cardiopatías, sí, claro. Cada una con una característica muy especial, pero definitivamente va a depender la gran mayoría de la repercusión que esta cause sobre el niño. Algunos niños teniendo la misma cardiopatía toleran de una forma distinta estas comunicaciones o estas alteraciones cardíacas, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen algún tipo de síndrome asociado. Estamos hablando de síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otros. Entonces todo va a depender de la fisiología de cada niño, pero que existen alternativas y que hoy por hoy estamos tratando cardiopatías sumamente complejas que hace 5 o 10 años acá en el Perú no las trataban, pues sí lo estamos haciendo. Con muchas piedras en el camino, pero lo estamos realizando. Y al menos en la institución donde trabajo, pues me brinda o nos brinda esa posibilidad de poder seguir mejorando y seguir dando alternativas de solución a aquellas enfermedades, aquellas cardiopatías que anteriormente no se les daba, ¿no? Claro que sí, doctora Joely, qué valiosa información la que nos está dando, la que ha dado a los papitos y mamitas que nos están viendo y han tomado nota definitivamente. El hecho de que les diagnostiquen una enfermedad, un problema cardíaco en los niños, pues no significa que los tengan que operar de inmediato. Ya ha hablado la doctora de que a veces se da medicamentos, se espera que crezca, etcétera. Y además, gracias a Dios, y qué buena noticia, doctora, que ya en nuestro país pues se esté dando este tipo de abordajes de diferentes tipos de formas de intervención para poder tratar este tipo de patologías que tanta falta siempre hace pues el uso de la nueva tecnología y las nuevas técnicas para poder aplicar en beneficio de la salud de la población. Le agradecemos muchísimo, doctora Joely, por su presentación el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, por favor, indíquenos dónde pueden también ubicarla a nuestros amigos televidentes. Perfecto, yo gustosa de poder resolver cualquier duda que tengan los papás. Les doy mi número, es el 958-198166 y también gustosa de recibirlos en el consultorio. Tenemos uno en la avenida Lamar 750 en Miraflores, así que cualquier cosa estamos a disposición. Y nada, muy contenta de poder haber compartido estos minutos contigo y con todos la teleaudiencia. Muchas gracias, doctora Joely. Hasta una próxima oportunidad, le agradecemos mucho. Ha estado con nosotros, amigos, entonces la doctora Joely Frisancho Berrios. Ella es cardióloga pediatra que nos ha comentado respecto de los problemas cardíacos en los niños. Qué interesante tema.